esté de continuo. Vamos a cantar esta linda alabanza que se titula Ora sin cesar, muy acorde con el tema que nuestra hermana Mari nos está dando. Ora sin cesar, ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado Él siempre está. Ora que Él nunca te dejará. Ora ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora sin cesar, ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado Él siempre está. Ora que Él nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Solo tienes que creer que en su nombre hay poder. Glorias sean dadas a Dios. Madre, no nos cansemos de orar. Que en el nombre de Jesús hay poder. Amén. ¿Está la oración? Amén. ¿O continuamos? La oración, por favor. Oremos al Padre Celestial. Padre amoroso, Padre de misericordia y de amor, a ti damos gracias, Señor. Gracias por la dicha de la vida, ese regalo tan hermoso que nos concede en el día de hoy. Y más importante, para escuchar de tu palabra, compartir con tantas hermanas de diversos puntos de este mundo, de la enseñanza que nuestra hermana Mari, tu sierva, tú has preparado para la enseñanza. Pidiéndote, Dios, que seas tú quien hables a través de su boca. Que todo lo que ella vaya a decir sea lo que cada una aquí vino a buscar, está necesitando. Y sobre todo, Dios, necesitas reforzar. Gracias te damos, Dios, porque tú has puesto este día en nuestra agenda para nosotros edificarnos unas a otras. Pidiéndote, Dios, que seas tú quien la use grandemente con poder, que no la miremos a ella como humana, sino que miremos que tu palabra poderosa es la que sale de sus labios para corregir, redarguir, Dios, y sobre todo instruirnos en la verdad. Gracias te damos, Señor, permitiendo, Padre, que tu Espíritu Santo siga, Dios, dirigiendo cada cosa que se haga en esta noche. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Adelante, hermana Mari. Gracias, hermanas. Buenas noches a todas. Vamos a compartir aquí la pantalla. Vamos a compartir y ya inmediatamente estamos. Se escucha muy bajito. ¿Me están escuchando, hermanas? ¿Sí? Se escucha muy bajito. Muy bajito. Oh, perdón. Vamos a, entonces ahora sí, mejor. ¿Estamos bien? Sí, hermana, yo lo escucho bien. Sí, se escucha bien. Y te oigo bien. Okay. Excelente, hermana. Buenas noches a todas. ¿Cómo están?
Estoy muy feliz de ver a muchas hermanas conectadas, todas con el propósito de que aprendamos de la palabra de Dios cómo orar por nuestros hijos. El tema de hoy es muy intenso, hermanas. Es orando por nuestros hijos por su protección contra el mal. Ayudar a nuestros hijos, cómo pedirle a Dios que los proteja contra el mal. Y antes de entrar en materia, me gustaría que alguna hermana voluntaria, por favor, me leyera brevemente la lista que hicimos, donde mencionábamos que hay que hablar a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho por ellos en momentos cruciales. Y yo sé que muchos de ustedes han estado meditando, así como el pueblo de Israel, en su momento, David dijo que él los había sacado de Egipto con mano fuerte, los había cruzado por todo ese desierto, dice, y estas cosas las vas a hablar a tus hijos y a las generaciones. Hermanas, Dios es bueno. ¿Qué podemos decir de nuestro Padre Celestial? Yo tengo una lista inmensa y cada vez que pasa algo, agrego más en esa lista, y cuando tengo momentos de debilidad, de tristeza, de desánimo, vuelvo y leo esa lista, hermana, y me da fortaleza. Yo quiero escuchar su lista. Si hay alguna hermana voluntaria, por favor. Hermana, Adelante, Yasmin. algo que, como tú decías anoche, de escribir, de decirles, ¿no? Y les contamos siempre, siempre, es de dónde nos sacó el Señor. Porque nosotros con mi esposo llegamos al Señor ya siendo pareja, y les contamos a ellos de todo lo mal que nos fue sin tener a Dios, de todo lo por lo malo que pasamos porque no conocíamos a Dios, y empezamos a decirles a ellos el cómo Dios nos sacó, cómo Dios nos fue librando día tras día de todo aquello malo que nosotros vivimos. Mi esposo se siente, les dice cómo sin pena, porque ellos deben de saber cómo él era un borracho, cómo él era un mujeriego, cómo él era todo lo que él era, para que ellos se den cuenta lo que él es ahora es gracias a todo lo que Dios ha hecho en él. Y igualmente yo siempre les contamos a ellos, inclusive que ellos nacieron gracias a que la voluntad de Dios, porque yo no podía tener hijos. A mí los médicos me decían que yo no podía tener hijos, y a nosotros llegar a Dios, conocer de su palabra y tener esa obediencia en él, el Señor empezó a orar y nos dio esos 3 hijos, porque nos los dio él, porque el hombre dijo no se podía. Cómo nos ha sanado de enfermedades, cómo nos ha sacado de muchas dificultades, porque en Colombia hay demasiadas cosas que son muy tristes, pero en medio de todo esto, en medio inclusive en un tiempo que vivimos en un lugar donde había mucha violencia, Dios allí nos guardó. Entonces nosotros siempre les contamos a ellos de todas esas cosas que nosotros hemos vivido, y cómo la mano poderosa del Señor nos ha sacado y nos ha sacado y nos ha sacado, y ha hecho que donde estamos ahora es gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a su amor. Y otra cosa, hermana, es que nosotros les decimos siempre a ellos, ustedes, Dios también los librará, pero deben de ustedes de depender de Dios, no dependan de nosotros, no dependan de nosotros como padres, los amamos con todo nuestro corazón, oramos por ustedes, luchamos por ustedes, pero dependan de Dios, porque papá y mamá mañana pueden faltar, pero Dios nunca falla y nunca falta. Entonces siempre les decimos eso, hermanita. Gracias, muchas gracias por compartir esas experiencias, esas vivencias. Es tan valioso. Hace unos días, algunas de ustedes saben que tuve que viajar a mi país natal, a Panamá, y ese domingo nosotros teníamos que congregarnos en la congregación de mis padres. Ellos actualmente se congregan donde mi papá nació. Es un pueblo pequeño, es en un área rural. Y
cuando mi esposo, llegamos a Panamá, mi esposo dice, Mari, tenemos que alquilar un carro para facilitar todo esto de transporte. Así que nosotros pues alquilamos un carro y nos fuimos esa mañana temprano para poder llegar a esa comunidad retirada de la ciudad, como unos 45, 50 minutos. Es un área rural. Hasta ahora que llegó lo que es el servicio eléctrico, no hay buenas carreteras. Hermanas, lo importante de hablar a nuestros hijos de los legados y de las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. Y pues ese día mi esposo estaba muy emocionado porque les estaba contando a nuestros dos hijos, tuvimos la oportunidad de viajar con ellos, a nuestros dos hijos, que cuando él era joven y empezaba su ministerio, estamos hablando de casi 30 años atrás, él utilizaba su bicicleta, una bicicleta que era su medio de transporte, y él se trasladaba de la ciudad donde estaba la congregación, una de las congregaciones más antiguas en la ciudad de David, y que él recorría en 2 horas y media con esta bicicleta para llegar a esta pequeña comunidad rural donde ahora hay una congregación. Entonces, él estaba tan emocionado y decía que en el pasado él había llegado a esa comunidad domingo tras domingo a servir a los hermanos en una bicicleta, y que a veces él tenía que cruzar ríos, quebradas, arroyos, y tenía que de alguna manera resistir la lluvia, porque caía la lluvia y él ahí con esfuerzo él llegaba, y después que daba el servicio tenía que regresar otra vez en su bicicleta, y él decía, estoy emocionado porque cómo Dios me ha bendecido. Les mencionó y hasta sus lágrimas rodaron por sus mejillas, porque les dijo, hijos, hace mucho tiempo yo estaba solamente manejando una bicicleta, y sin embargo Dios en su misericordia no solamente me ha dado un solo carro, me ha dado más bendiciones que un carro, y hoy vengo a esta comunidad en un carro. Hoy, después de casi 40 años, regreso aquí a esta comunidad donde viven tus abuelitos, y fue de motivo porque Dios, mis hijos vieron en su papá y estaban ahí perceptivos, escuchando lo que su padre les estaba diciendo acerca de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Hermana, no nos cansemos de hablarle a nuestros hijos de lo grande que Dios ha hecho, cómo nos ha provisto el alimento, cómo nos ha dado una casita, cómo nos ha dado bendiciones, hermanas, incalculables, bendiciones espirituales, de apartarnos del mal, de llamarnos para servirles en su santa iglesia. Entonces, hermana, el tema de hoy es orando por nuestros hijos, por la protección contra el mal. Hermanas, ¿por qué debemos orar por nuestros hijos? Primeramente, debemos orar para que nuestros hijos adultos o jóvenes resistan las malas influencias y un comportamiento destructivo. Hermanas, nuestros hijos reciben influencias del alcohol, del uso desmedido de las drogas, incluso los trastornos alimenticios. Muchos de nuestros niñas es una lucha que ellos están recibiendo a través de las redes sociales, del cuerpo perfecto, de la figura perfecta. Muchos de nuestros hijos dicen, mamá, yo no quiero tener este cuerpo, y empiezan entonces trastornos alimenticios. También es importante que les hablemos y los veamos que existen comportamientos destructivos como la promiscuidad. Ya no se le da valor a lo que es el matrimonio, lo que es el guardarse en santidad, en pureza del matrimonio, en pureza de cuidar nuestro propio cuerpo, de no caer en prácticas sexuales que nos llevan a destruirnos. Cuidar a nuestros hijos acerca de la pornografía y muchos más que pueden destruir su vida. Hermanas, Jesús instruyó a sus discípulos que oráramos para que no entráramos en tentación. Lucas 22:40. Jesús sabía que Satanás estaba atacando a Simón Pedro, y por eso oró para que Pedro tuviera fe para resistir. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Miren qué hermoso. Jesús estaba rogando por Pedro.
¿Cuál fue la oración de Jesús? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31 al 32. Jesús pudo haber dicho, vete Satanás de la vida de Pedro, no lo atormentes, apártate. Por el contrario, Jesús sabía que parte de la responsabilidad de Pedro era tener fe y resistir. Parte de la responsabilidad de Pedro era tener fe. Debemos orar que nuestros hijos tengan fe y que puedan resistir contra esas acechanzas del enemigo. Debemos orar para que la fe de nuestro hijo no falle cuando son atacados. Cuando el enemigo llega a tentarlos, debemos orar para que se aparten de lo que Dios les tiene reservado. Dios tiene un propósito, pero el enemigo quiere apartarlos de ese propósito que Dios tiene en su vida. Podemos orar por ellos para que tengan una fe fuerte en Dios y en su poder. Hermana, las influencias del mal pueden enfrentar hasta los creyentes más comprometidos. Jesús oró por la protección de sus discípulos del enemigo. Les dijo a su Padre Celestial, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15. Cuando el mal penetra en la vida de tu hijo y pasan cosas malas que no son su culpa, porque ha estado viviendo en los caminos del Señor. Vemos ejemplos de jóvenes, vemos situaciones donde las personas viven vidas piadosas y a pesar de eso existen situaciones difíciles que ocurren. Ayer hablamos del ejemplo de José. José era un joven íntegro, intachable, estaba con su padre, amaba a sus hermanos, sin embargo el mal vino sobre él debido a los celos y el mal en los corazones de sus hermanos fue vendido. ¿Qué sucede cuando mi hijo es un muchacho o una joven que está consagrada en los caminos de Dios, pero pasan cosas adversas en su vida? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos nosotros orar para que sean protegidos del mal? En el caso de José, José fue piadoso, fue fiel. Dios sobró en todo el mal que le sobrevino. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Jehová le hacía prosperar en su mano y así dio gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. A pesar de toda la negatividad y todas las circunstancias, todo le ayudó a bien. Jehová hizo prosperar a José en la casa de este hombre egipcio. Génesis 39, 2 al 4. Repito, José fue víctima del mal y del pecado de otra persona. Ahora bien, vemos aquí que si tu hijo adulto está soportando un castigo inmerecido o está pasando alguna clase de dificultad por el mal o el pecado de otros, debemos orar para que no se vuelva en contra del Señor, sino que en su lugar se acerque a Dios y lo alabe en medio de la situación. Hermanas, durante la universidad de Sarita, ella me llamaba frecuentemente, me decía, mamá, trato de hacer todas las cosas bien, cumplo mis horarios, estudio. Sin embargo, mamá, hay algunas profesoras universitarias, mami, que no las pueden, no sé qué pasan, a pesar de que ellas están en la misma universidad, tienen los mismos principios cristianos, mami, no logro hallar gracia en el corazón de esta persona. Incluso, hermanas, se les pidió a estas personas que hicieran una certificación en favor de mi hija y con dolor en el corazón leí cuando la carta llegó. La carta, hermana, desalentaba, era una carta desalentadora. Y mi hija me dice, mamá, ¿qué mal le he hecho a esta profesora en la universidad? Mamá, incluso esta persona la agrado, le trato de ser cortés, pero en 4 años ella me ha bloqueado mis sueños, me dice que yo no puedo terminar esta carrera, que yo mejor que me salga de la universidad, que me busque otra. Hermana,
cuando hay situaciones así, nosotros nos herimos también como madres. ¿Cuántas veces no han venido nuestros hijos a la casa y dicen, mamá, no logro agradar a mi jefe? Por más que insisto de hacer las cosas bien, no hay manera. Yo le digo que soy cristiana y me cambia los horarios, me pone el domingo a trabajar. Le digo que yo quiero agradar a Dios y sin embargo me ponen desafíos. Muchas veces, hermana, el enemigo quiere desalentar a nuestros hijos que dejen de hacer lo bueno, que dejen de buscar esa fidelidad a Dios. Es por eso que nosotros debemos orar para que ellos sean firmes en los caminos del Señor, para que sean prosperados y Dios lo bendiga. Yo puse esa flor ahí, ustedes ven la tierra como árida, porque a veces hay momentos en la etapa de nuestros hijos, amadas hermanas, donde la tierra está árida para ellos. Y ahí está floreciendo y permaneciendo ese fruto, esa flor que son nuestros hijos a pesar de las adversidades. Debemos orar para que nuestros hijos siempre hagan lo correcto, sin importar lo injusto que parezca la vida para ellos. Jeremías 31:2 habla acerca de cuando el pueblo de Dios hallaba gracia, aún en el desierto, aún en contra de la adversidad. Ahí estaba Dios cuidando su pueblo. Debemos orar como Jesús. Señor, hágase su voluntad y quita de mí este sufrimiento. No, él no dijo eso. Dijo, hágase tu voluntad y dame a mí. Si es posible, quítame esta copa. ¿Pero qué? Hágase su voluntad. Jesús siempre estaba sometido a la voluntad de Dios, aunque era muy difícil para él. Hubiera sido muy sencillo para Jesús decir, Señor, no me permitas ir a la cruz. Si es esto, pase, que yo no pase por ahí, pero si es tu voluntad, por favor, Señor, dame la fortaleza para resistir. Vean lo interesante de Jesús cuando el ángel se le apareció y dice que lo fortaleció. No fue fácil. A veces pensamos que el proceso de sufrimiento de Jesús fue sencillo y que él en su condición de Dios fue a la cruz y que no sufrió dolores. No, hermana, su humanidad. Cuando él recibió los golpes, él recibió todo este desprecio, dolor, sufrimiento en su condición de humano, en su condición humana. Él estaba, dice, que él fue sometido a todo tipo de dolor y de sacrificio por nosotros. Ahora bien, hermanas, ¿qué pasa cuando tu hijo está enfrentando algunas consecuencias severas por no resistirse a las influencias del mal y al comportamiento destructivo? Hemos visto que hay ocasiones cuando nuestros hijos hacen lo correcto, aman a Dios y a pesar de eso tienen situaciones negativas, están en muchas pruebas y tribulaciones, pues debemos orar que Dios lo fortalezca. Pero ¿qué sucede cuando mi hijo está pasando consecuencias por las decisiones que tomó? Consecuencias como resultado de que no resistió el mal y se involucró en comportamientos destructivos. Bueno, hermana, debemos aprender, debemos orar primero para que aprendan la lección que necesitan sin ser destruidos. Miren, hermanas, lo que menciono. Que aprendan de ese dolor, de esa disciplina que Dios les está permitiendo, mas sin embargo orar que no sean destruidos. ¿Cómo así, hermana Mari? Hace muchos años atrás, como practicante de leyes, tuve la oportunidad de ver dos madres. Una mamá estaba orando para que su hijo se quedara en la cárcel. No lo iba a sacar de la cárcel porque ella dijo, tiene que aprender la lección, tiene que aprender el proceso. Ya lo había sacado muchas veces. Yo le decía a ella, usted es la que tiene que tomar la decisión. Si usted paga esa fianza, lo saca. Por favor, pídale oración a Dios, que es lo mejor para su hijo. La mamá dijo, yo voy a darle una oportunidad más. Yo voy a pagar la fianza y que salga de la cárcel. Pues la mamá pagó la fianza, el niño, el jovencito salió de la cárcel, se restauró, ya no quiso estar en las gangas y se cambió, tuvo un cambio radical, no fue destruido a pesar de que estuvo en la cárcel.
tengo conocimiento también de otra mamá donde estaba orando, y esto fue real, hermanas, es una historia verídica, donde la mamá estaba orando, dice, es suficiente. Mi hijo necesita pasar por esta disciplina, y ya muchas ocasiones le he dado la oportunidad. Yo creo que es hora de que él esté ahí y que ya se queden muchos más años. Hermana, ese fin de semana hubo un botín, se rebelaron en la cárcel, y pues aunque él no lo quisiera, unos grupos opositores de la cárcel vinieron y lo agredieron físicamente a él, lo lastimaron tanto, lo sacaron de ahí, fue al hospital, y este joven murió. Entonces, hermanas, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces nosotros como madres tenemos que pedir discernimiento al Señor. ¿En qué momento? ¿Hasta dónde la disciplina? ¿Hasta dónde la disciplina? A veces necesitamos sabiduría para saber hasta dónde yo puedo dar una oportunidad, hasta dónde sí, hasta dónde no. Hermanas, creo que podemos aprender del hijo pródigo. El papá siempre tuvo esperanza que su hijo regresara a la casa. Siempre hay esperanza. Me duele muchas veces cuando los hijos están en el mundo y dicen, yo no puedo regresar a mi casa. Jamás puedo regresar porque mi madre y mi padre no me están esperando en la casa. Ese no es, hermanas, el mensaje que vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo siempre supo que en la casa de su padre había pan. En la casa de su padre siempre había oportunidad para regresar. Hermanas, debemos orar para que nuestros hijos sientan arrepentimiento. Debemos orar que no importa lo que pase, tu hijo tiene un futuro de propósito, que bien vale la pena orar por eso ahora. Tenemos que seguir creyendo en el potencial que Dios ha puesto en sus vidas, aunque no podamos verlo en ese momento. Hermanas, nosotros debemos creer que Dios hará el buen propósito en la vida de nuestros hijos. Debemos confiar en las promesas de Dios. Debemos saber que a pesar de todas las circunstancias, Dios tiene el control de la vida de nuestros hijos. El rey David hizo muchas cosas malas, incorrectas. Cometió adulterio, asesinato, mintió, cometió errores terribles de discernimiento. Sin embargo, tampoco pudo controlar su casa. Aún así, Dios dijo de David que él era un varón conforme a su corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Hechos 13:22, Pablo está mencionando la característica de David en Hechos 13:22. Es obvio que Jehová mira el corazón. Ahora, maneras de orar para que nuestros hijos resistan las malas influencias, hermanas. Debemos orar para que Dios abra los ojos de nuestro hijo, de modo que vean la verdad y que el enemigo no les ciegue su entendimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando, pidiéndole a Dios, y el entendimiento de muchos de nuestros seres amados, en este caso de nuestros hijos, está ceguecido? El enemigo les enceguece su entendimiento. Dice que debemos orar para que el Dios de este siglo no les turbe el entendimiento, sino que puedan ver la luz del evangelio, puedan ver la gloria de Cristo. Es importante, hermana, que nosotros oremos para que nuestros hijos puedan escuchar la voz de Dios que los guía. Tus oídos, dice Isaías 30:21, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, que anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda, que deseen escuchar al Señor. Oremos para que el corazón de nuestro hijo esté lleno de sabiduría y de conocimiento. Proverbios 2:10-12. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te guardará.
La inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Oremos para que nuestros hijos se aparten del mal. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Miren lo interesante, dice aquí, cuando el pueblo de Dios se entere de todas esas calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino. Decirles, hijo, apártate del mal. Estoy orando por ti. Por favor, toma decisiones sabias. Oremos para que nuestros hijos adultos tengan la sabiduría para temer a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Oremos, amadas hermanas, para que nuestros hijos tengan sabiduría para hablar las palabras adecuadas con otros, para que no nos se metan en problemas. Por el contrario, hablen cuando tienen que hablar y callen cuando tienen que callar. Oren para que nuestros hijos tengan sabiduría a fin de que no blasfemen el nombre de Dios. Acuérdense de esto. El enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Salmo 74:18. Las palabras que no glorifican a Dios son terriblemente destructoras para la persona que las usa. Hay momentos que hemos escuchado personas que han blasfemado contra Dios. Debemos orar y pedirle a Dios que nuestros hijos nunca blasfemen el nombre de Él. Oremos para que nuestros hijos tengan un corazón humilde y que no sean orgullosos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Hermanita, su audio, se cerró su audio. Ya lo vi aquí. Dice que debemos orar para que nuestros hijos sean humildes y no sean orgullosos. Hermanas, un corazón orgulloso es doloroso. Ver ese orgullo es terrible. Debemos orar para que nuestros hijos sean humildes, sencillos. Oremos para que nuestros hijos tengan sabiduría de modo que no les atraiga la sabiduría del mundo. En una ocasión una hermana se me acercó y me dice, hermana Mari, estoy orando por mi hijo. Mi hijo lo crié en los caminos de Dios y ahora es ateo. Se fue a la NASA, me dijo que la hermana me habló, se ganó una beca, fue a estudiar, es un hombre con una inteligencia, hermana, que Dios le dio sabiduría y me dijo, mamá, la sabiduría de Dios no es, mami, te han engañado, es diferente. En esta universidad he aprendido que no existe Dios. Y me dice la hermana, qué tristeza de todo corazón, qué tristeza que yo he escuchado que mi hijo me ha dicho que no cree en Dios. Hermana, tenemos que orar que nuestros hijos amen la sabiduría de Dios y que rehúsen creer, buscar lo que es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te habla del enriquecimiento. La sabiduría de Dios te dice que Dios no existe. La sabiduría del mundo te dice que el ateísmo, que el mundo fue construido en cierto tiempo, que fue por una bomba, que una explosión. Hermana, esa es la influencia del mal que está atacando diariamente a nuestros hijos y por el cual debemos orar por ellos. Debemos orar para que nuestros hijos tengan discernimiento de qué es lo mejor para ellos. Hermanas, finalmente en esta primera etapa, debemos orar para que nuestro hijo entiendan que ellos están en una batalla espiritual. Efesios 6:12 lo dice, es un pasaje que lo hemos estudiado. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Dice aquí, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Existe una batalla espiritual. El enemigo está interesado en la vida de tu hijo.
en la vida de tu hija y en la vida mía. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a hacer guerra también a ese enemigo que quiere apagar la vida espiritual de tu hijo adulto o joven? Por eso es importante que nosotros en este seminario aprendamos lo que es volver a doblar las rodillas en favor de nuestros hijos. No nos debemos cansar. Hermana, no nos debemos agotar. Debemos orar para que las pruebas de tu hijo lo hagan volverse a Dios. Miren lo que dice Salmos 6, 6 al 9, hermanas. Dice, cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Hace unos días una madre me estaba hablando de la lucha espiritual que ella había tenido por pedirle a Dios que le dé vida a su hija, porque su hija estaba padeciendo un cáncer invasivo terrible. Esta hermana me estaba mencionando que ella todos los días estaba orando, que era una guerra, una lucha que ella había tenido para darle fortaleza a su hija en medio de esta crisis que ya llevan casi 2 años. Ella me estaba mencionando que de noche y de día, este era el salmo que la estaba ella acompañando. Dice, cansada, hermana Mari, estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. He abandonado mi cama conyugal y me he ido a estar en la habitación de mi hija. Veo a mi hija luchando con este cáncer. He visto cómo ella ha estado con todo esto de la quimioterapia. Hermanas, te puedo decir que después de 2 años, el cáncer se ha ido de la vida de mi hija y gracias a Dios. Y yo le preguntaba a esta hermana Edilma y le decía, Edilma, ¿cómo tú has resistido? Me dice, Mari, me siento sin fuerzas, pero ¿sabes qué? Cada vez que yo sentía esa lucha en mí, yo me aferraba más a las promesas de Dios. Y una noche, me dice ella, que en una ocasión su hija estaba con un dolor intenso y ella escuchó cuando su hija se levantó y leyó el Salmo 6, del 6 al 9, y le dijo, Señor, mi vida está escondida en ti. Si es tu voluntad, por favor, devuélveme la salud, Dios. Pero no quiero renegar de ti, no quiero hablar en contra de ti. Quiero glorificarte a ti en medio de esta enfermedad como es el cáncer. Hermanas, hay momentos que las pruebas hacen que nuestros hijos se vuelvan a Dios. Y me quebranto, hermana, mi voz, porque he visto el poder de la oración, el poder de una madre que ora. Hermana, ¿y qué pasa si sientes que pierdes la batalla? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si ya tú sientes que las fuerzas se te han ido? A veces parece suceder que entre más horas todo empeora. Sin embargo, no puedes echarte para atrás, hermana. Si el enemigo ha duplicado la intensidad, tú tienes que duplicar el fervor en Dios. Si el enemigo ha duplicado la intensidad de la batalla, tú tienes que duplicar el fervor en el Señor. Piensa en el gozo y el éxito que está hacia adelante. Amada hermana, no te rindas, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Yo lo creo, yo sé que ustedes también. Habrán gritos de alegría. Salmos 35. En la noche voy a llorar, en la noche voy a derramar mi espíritu, pero en la mañana habrá gritos de alegría. Que Dios les bendiga, hermana, porque sé que va a haber un receso para volver a la segunda etapa de esta excelente clase que yo sé que es de edificación para todas. Que Dios les bendiga, amadas. Gloria a Dios.
Gracias, hermana Mari, por este hermoso tema. Hermana, vamos a estar en este momento, vamos a compartir un tiempo de preguntas de esta primera clase. A nuestro Padre Celestial. Padre amado, en esta noche nos ponemos delante de tu presencia. Te pedimos que seas tú en medio de nosotras, de cada una de nosotras. De la misma manera, te pedimos que bendiga esta actividad que estamos haciendo y que sea tu presencia cubriéndonos en todo momento. Te pido una oración, una bendición especial por nuestra querida amada hermana Mari, que tú seas guiándola en tu sabiduría para instruirnos a cada una de nosotras. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial Jesucristo. Amén. Amén. ¿Listo? ¿Sí? Amén. Ok, vamos a seguir, hermanas. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Dice aquí, estamos hablando entonces, hermanas, de que si el enemigo ha duplicado la intensidad, tú tienes que duplicar el fervor como madre. Piensa en el gozo y éxito que está hacia adelante. No te rindas, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Salmos 35. Hermanas, es importante que no nos desanimemos. Donde hay una madre que ora, no habrá un hijo que fracase. No se cansen de orar por sus hijos. Me encantó este recordatorio. Es valioso, es importante que nosotros oremos. Dios desea que no nos desanimemos. Hace un rato escuchaba a una hermana que dice, hermana, ¿qué hago si ya estoy desanimada? ¿Qué sucede? Deja que la esperanza en el Señor alimente tu fe. Deja que la esperanza, recuerden lo que leímos en Romanos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice, deja que la esperanza en el Señor alimente tu fe. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Efesios 3:20-21, Pablo está mencionando que Él es más poderoso, todopoderoso, para hacer cosas más allá de lo que nosotros nos imaginamos o podamos observar y percibir. Él es el Rey de Reyes y sobre Él tiene control de todas las cosas. A Él sea la gloria y la honra. Dios desea que no te desanimes, hermana, porque Él puede actuar contra toda esperanza. Él tiene el control de todo. Vemos es importante que observemos que Dios tiene innumerables maneras en las que puede penetrar en los corazones de nuestros hijos. Debemos creer que Dios tiene innumerables maneras en las que puede penetrar en sus corazones para que estén más dispuestos a su influencia. Ahora ven, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esa circunstancia, esa adversidad, esa enfermedad, cualquier situación, Dios la va a utilizar para traer tus hijos de regreso al camino de Él. Y debemos creerlo, debemos creerlos. Les he manifestado a las hermanas como en muchas ocasiones, lo que se ve para mal, Dios lo toma para bien, como en el caso de José. Por muchas adversidades, todo al final tiene un propósito y todo nos ayuda a crecer, nos ayuda para bien. Oremos para que Dios destruya cualquier espíritu de rebeldía, hermanas. A veces nuestros hijos adultos sufren porque sus padres hemos fallado al enseñarles y demostrarles que hay consecuencias serias por las malas acciones. Toda acción tiene una consecuencia. Todas malas decisiones habrá momentos que tienen consecuencias. Vemos aquí que se dice de Adonías, el hijo rebelde de David,
que su padre nunca la había entristecido en todos sus días. Primera de Reyes 1, 5 al 6. David no disciplinó a Adonías en absoluto y al final tuvo un final desastroso. Vamos a leer este pasaje, hermanas, en Primera de Reyes. Lo voy a, por cuestión, creo que tengo el tiempo para poder leerlo. Me llama la atención poderosamente cómo en este pasaje se menciona que nunca el rey David puso disciplina en la vida de sus hijos. Primera de Reyes 1, 5 al 6 dice así. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. En la primera clase estudiamos la importancia de orar por nuestros hijos para que Dios los libre del mal, para que Dios los aparte de camino y de tomar decisiones incorrectas. Debemos orar para que no nos desanimemos. Debemos orar para que ellos puedan encontrar el camino al Señor y puedan, a pesar de todas las circunstancias, tomar decisiones sabias. Debemos confiar que Dios tiene el control de ellos. Pero también, hermanas, debemos orar para que ese espíritu de rebeldía que puede crecer, esa raicita que puede estar en el corazón de ellos, sea también quitada. Debemos observar en nuestros hijos cuando tienen un corazón enaltecido, cuando ellos no están creciendo o tomando decisiones sabias. Tenemos que tener valor para decirle a nuestros hijos, ¿por qué haces así? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás quebrantando la ley de Dios? En este caso dice aquí el pasaje que su papá nunca la había entristecido. Muchas veces nuestros hijos necesitan que como padres le disciplinemos, como padres le digamos que estás haciendo algo incorrecto, no estás haciendo bien. Es triste ver cuando nosotros callamos y para evitar confrontaciones o problemas en nuestros hogares, aún incluso con ellos, no queremos decirle, no queremos estorbarles. Es muy triste esto, hermanas. Debemos hablarles con claridad. Debemos decirle, los hijos que no se disciplinan se vuelven egocéntricos, interesados y a la larga es algo autodestructivo. Incluso Dios nos recuerda en Hebreos 12:7 que si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermanas, en el proceso también de la disciplina existe sanación. Es importante que nosotros aceptemos que Dios puede disciplinar a nuestros hijos de muchas maneras. Lo único que nosotros debemos hacer es, Señor, por favor, que este proceso de disciplina que tú le estás permitiendo a él sea para salvar, para sanar su alma, para que te busque a ti. Aquí, hermana, en esta parte es importante mencionar algo. ¿Qué hacer cuando mi hijo tiene un espíritu de rebeldía o tiene un entendimiento, no tiene poco entendimiento de obedecer, de buscar a Dios? ¿Qué hacer en estos momentos cuando yo me siento agotada? No puedo decírselo a nadie. Hermanas, no vaciles en pedir refuerzos. No vacilemos en pedir refuerzos. Bueno, hermana, y esto estamos hablando de una guerra espiritual. ¿De qué se trata esto de no vacilar en pedir refuerzos? Bueno, vemos en Hechos capítulo 12, versículo 5, que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Cuando necesitamos pedir refuerzos, no debemos vacilar. Hay momentos que uno no quiere compartir el dolor, la tristeza, la angustia, y uno piensa que nadie nos va a comprender o que estamos peleando solamente las batallas espirituales. Esos son mensajes que el enemigo quiere que tú te aísles, el enemigo quiere que tú dejes de confiar en alguien, porque en la medida en que tú más entras en soledad,
entras en esa separación con tus hermanos, el enemigo más te va a atacar. Entonces, nosotros debemos mantener un cordón de oración, un cordón fuerte donde podemos orar las unas por las otras. Miren el poder de la oración congregacional. Hechos capítulo 12:5. Dice que Pedro estaba en la cárcel y los hermanos en la iglesia estaban orando constantemente y fervientemente a Dios. Es bueno orar. Debemos orar, es maravilloso orar a sola, es maravilloso orar por nuestros hijos, pero hermana, una familia que ora juntos también logra resultados. Máximo cuando también a nivel congregacional también hacemos oraciones a nivel congregacional. En Levíticos capítulo 26 al 8 es uno de los pasajes donde se habla de la unidad y de cómo Dios trabaja a través de la unidad y cuando nosotros nos ponemos en refuerzos. Aquí se ve en Levíticos capítulo 26:8 una estrategia militar. Así lo hablan los teólogos, que en Levítico 26:8 habla del poder de la fuerza y de la unidad y de pedir refuerzos. Miren lo que está ocurriendo en Levítico 26:8. Aquí el pueblo de Dios les está diciendo que ellos no van a levantarse ídolos, que van a guardar su día de reposo. Les menciona que les va a traer paz en el versículo 6 y que ellos van a descansar y que nadie, ni siquiera las bestias ni la espada los va a afectar. Y dice el versículo 7, y perseguirán a sus enemigos y caerán espada delante de vosotros. Y miren lo maravilloso que Dios les está recordando al pueblo de Israel como una estrategia militar. Le dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Cuál es la estrategia militar, hermanas? Cuando estoy desanimada, cuando ya no tengo fuerzas de seguir orando, cuando las situaciones del enemigo se arrecian en mi familia, pidamos refuerzos y recordemos la estrategia militar. Dice el versículo 8, 5 de ustedes, mire cómo nos multiplicamos en el Dios. Usted no necesita cientos de personas, usted necesita gente que usted pueda decirle, hermana, necesito que tú me ayudes a orar, tengo este problema. Dice, 5 vencen a 100 y 100 vencen a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada. ¿Ven el poder de la oración? ¿Ven el poder cuando trabajamos juntas en unidad? Y es lo que yo deseo que nosotros en esta noche podamos experimentar, mis amadas hermanas, que confiemos, que necesitamos pedir refuerzos, pedir oración, solicitar el apoyo unas con otras. Es importante, hermana. 5 vamos a vencer 100 y 100 vamos a destruir a 10,000. Aquí dice el siguiente pasaje, necesitamos abundante gracia, que es el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Debemos, en vez de condenar, en vez de juzgar, cuestionar, lo que debemos decirle, hermana, no sé lo que está pasando, pero estoy orando por ti. Estoy orando por tus hijos. Estoy orando por tu hija. Estoy orando por tu familia. Hermana, debemos ser de bendición, de gracia. Me encanta cuando a veces lo decimos y yo creo que no estamos conscientes de las palabras que decimos. Una palabra trillada que nosotros decimos en la iglesia es, hola hermana, Dios te bendiga. Pero lo decimos de manera inconsciente y es mi deseo que en esta noche podamos recapacitar que es importante
darle esa bendición sacerdotal cada vez que nos encontramos con una hermana. Jehová te bendiga y guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti. Jehová te bendiga. Jehová te consuele. Jehová añada vida a tu familia. Debemos darnos gracias, hermana, unas a nosotros, unas con otras. Debemos bendecir nuestros hijos. Jehová te bendiga. Hermanas, en el Antiguo Testamento dice que la mujer virtuosa es alabada aún por sus hijos. Por sus hijos es alabada. Jehová te bendiga. Dice que sus hijos la alaban y le dicen, mujer virtuosa, madre. También nosotros debemos bendecir a nuestros hijos. Jehová te bendiga y guarde. Jehová te prospere. Jehová mire y descanse sobre tu rostro. Hermanas, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Los apóstoles hablaban con poder de la resurrección y dice que muchas señales se hacían, pero había gran bendición de Dios. Nuestras congregaciones están a veces absorbidas, desenfocadas por la falta de compasión, la falta de perdón y la falta de unidad. Debemos dar más gracia en nuestras iglesias, debemos compartir, dar más bendición, compartir, que se vea que ese cuerpo del Señor es una iglesia donde hay bendición, donde Dios está con nosotros, donde Dios está con nosotros, con su santo pueblo. Entonces, hermanas, no vacilemos en pedir refuerzos, no vacilemos cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que estar ahí para pedir por nuestros hijos. Es importante, hermanas, que nosotros estemos con un corazón dispuesto. Creo, hermanas, y estoy segura de que si ustedes y yo oramos por nuestros hijos, hermanas, Dios nos va a dar la oportunidad de que podamos ver cambios, ver transformaciones en los corazones de cada uno de ellos. Hermanas, por favor, cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración en esta noche. Señor, te ruego que usted ponga sabiduría y que su Santo Espíritu guíe a nuestros hijos. Ayúdalos a ser fuertes y que se nieguen a caer en los caminos de los insensatos. Ayúdalos a tener sabiduría para nunca blasfemar en contra de tu santo nombre. Oh Dios eterno, dales una convicción fuerte a su corazón cuando se vean tentados. Oh Dios, te pedimos que de su corazón broten alabanzas hacia ti y que haya en sus manos siempre disposición de obedecerte y de amarte. Padre celestial, tú dices en tu palabra que si nos falta sabiduría, que te la pidamos y que tú nos las vas a dar en abundancia. Venimos a ti y te pedimos que usted derrame su Santo Espíritu de sabiduría sobre todos nuestros hijos. Dale sabiduría para que siempre hablen palabras correctas, palabras adecuadas, palabras sabias con los demás, que busquen un consejo piadoso y sabio. Oh Dios, que sean humildes, quita de ellos todo orgullo, toda vanidad, toda arrogancia, y que no les atraiga la sabiduría del mundo. Ayúdalos a que tengan esa sabiduría sana que trae discreción a la vida de ellos. Padre celestial, permíteles que ellos obtengan sabiduría a través de tu palabra, que les ayuden a tomar buenas decisiones y a hacer sabias elecciones y que confíen en la gente adecuada. Dale la sabiduría que los saque del peligro y los proteja del mal, Padre celestial. Oh Dios eterno, dales una profunda percepción de la verdad y la capacidad de tomar información y hacer juicios correctos con ellos. Sé que tu palabra es la espada de dos filos que tú quieres que ellos tengan en su mano. Pedimos, Padre, todas juntas en esta noche, que tú pongas un amor
por las escrituras en cada corazón de ellos y un deseo profundo de leer la palabra tuya todos los días, oh Dios. Graba tus palabras en su mente, en su corazón, en lo más profundo de su ser, para que lleguen a amarla. Permíteles que ellos puedan retener tu palabra y que guarden tus mandamientos para que puedan vivir. Padre celestial, oh Dios eterno, tú dices en tu palabra que oirás el sabio, que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Te pido que nuestros hijos lleguen a estar llenos de sabiduría y que puedan escuchar la verdad y conocerla. Ayúdalos a entender el temor tuyo, que tengan un corazón ferviente por ti. Te pido que clamen a la inteligencia y que eleven su voz por entendimiento para que puedan tener temor de ti, Padre, y que hallen el conocimiento tuyo. Te ruego que le des a nuestros hijos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, así como le diste esa capacidad a Salomón. Ayúdalos a discernir entre lo santo, entre lo justo y lo que no te agrada, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú les des entendimiento para que ellos puedan ver lo grande y el propósito grande que tú deseas hacer en la vida de cada uno de ellos. Tú los formaste y los escogiste desde el vientre, aun cuando estaban en el vientre de nosotras. Tú tienes un plan para ellos. Padre, te pedimos, Señor, por cada uno, que usted cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Señor, te rogamos que le des a nuestros hijos una revelación, que puedan discernir, que vean en cada situación que les ocurre una oportunidad para servirte, que en medio de la adversidad tú estás trabajando en la vida de ellos y también en nosotras, Padre. Perdónanos porque a veces nos sentimos desanimadas, nos sentimos agotadas. Padre, ayúdanos a pedir refuerzos en oración. Ayuda, Padre, bendice todas las iglesias de Cristo, que podamos, Padre, tener un espíritu compasivo, un espíritu amoroso. Quita la crítica, quita el deseo de juzgar, oh Dios. Padre Santo, te queremos pedir en esta noche que tú avives nuestros corazones, que tú pongas ese refrigerio en nuestro corazón. Padre, no queremos mantener rencores. Perdónanos, Padre, perdona a aquellas personas que han herido a nuestros hijos, que los han lastimado, que han lastimado a lo que más amamos, oh Dios. Señor, ayúdanos a tener gracia, a tener compasión, a tener misericordia los unos para con los otros, Padre Santo. Dios eterno, en esta noche presentamos todas nuestras cargas, nuestros dolores. Gracias, Padre, porque creemos en ti, creemos en todo lo que tú estás haciendo por nuestros hijos. Padre, gracias porque creemos en esperanza contra esperanza, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Y gracias, Padre, porque nosotros veremos lo maravilloso, lo grande, lo bueno que usted está haciendo y continuará haciendo en la vida de nuestros hijos. Padre, ábreles el entendimiento, quita toda ceguera espiritual que el enemigo les quiera poner en el entendimiento. Quítales, ábreles los ojos para que ellos puedan ver la luz del evangelio. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a usted sea la honra y la gloria. Amén y amén.